Bueno, señores, se viene el informe que teníamos sobre Facundo Manes. Simplemente para saber, digamos, se vienen las elecciones, sabemos de dónde viene cada uno. Este Facundo Manes, que parece como una persona nueva, caída de la política, siempre lo parece. Me remito al 7 de abril del año 2002. Escucha esto. El 7 de abril del año 2002, la Argentina estaba viviendo un clima, digamos, económico muy, muy complicado. Y el diario La Nación titulaba: "El partido político que se fundó para que se vayan todos". El partido político que se fundó para que se vayan todos. Jóvenes profesionales y ejecutivos que se presentan como la salida para la crisis, dice el artículo. Yo lo voy a leer nada más, La cúpula del primer partido político nacido al ritmo del que se vayan todos, el cántico de los cacerolazos, realizó días atrás la mayor acción política concreta desde su fundación. Pidió por carta al presidente norteamericano George Bush que no aprobara envíos de dinero a la Argentina. Escuchen esto, ¿no? El primer partido político que se fundó al calor de que se vayan todos pidió por carta al presidente norteamericano que no aprobara envío de dinero a la Argentina mientras ésta no completara las reformas estructurales pendientes que exige el Fondo Monetario Internacional, especialmente la reducción del gasto público. ¿Por qué a Bush le importaría su opinión?, le pregunta la gente del diario La Nación a Facundo Manes. Entre otras razones, responden los muchachos, porque pueden exhibir posgrados en universidades de Estados Unidos e Inglaterra. Esa cercanía a Estados Unidos creen que será la base de un equilibrio de fuerzas entre ellos, si llegaran al gobierno, y el Fondo Monetario Internacional. Decía Facundo Manes: Duhalde se maneja con una cultura barrial. Es gente muy limitada, no entiende el pensamiento de un yanqui. Esto lo decía Facundo Manes, que en ese momento tenía 33 años y lo presentaban como neurólogo con diploma en Cambridge. O sea, lo que pretendía Manes es yanquizar la Argentina y hacer la reducción económica necesaria para que hubiera superávit. En ese momento el gasto social, la inversión social era muy alta porque la gente se cagaba de hambre. Y Manes quería hacer que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cumpliera. Para eso había que hacer una reducción muy importante de esos recursos que iban en gasto social, para el gasto social. La gente se cagaba de hambre. ¿Se acuerdan que comíamos animales domésticos? En ese momento, en gran parte de la Argentina se comían animales domésticos, gatos, perros. Marcelo Bomrat, de 35 años, era el presidente de este partido en el cual Manes estaba. Tenía 35 años, era ingeniero industrial con título en la Universidad de Harvard, ex director de Repsol YPF y del laboratorio Novartis, mira vos, del laboratorio Novartis, fundador y presidente del partido, donde también estaba Gastón Manes, que es el hermano de Facundo Manes. El razonamiento de la filosofía del único partido que surgió hasta el momento, a partir de la crisis, se funda, por supuesto, en la idea de que los partidos tradicionales deben retirarse de la vida pública. También el plan de ellos era el plan de los 6 días, decía Facundo Manes. Había que hacer un shock en 6 días. ¿En qué consistía el shock? En sacarle la guita a las clases más bajas, en reducir el déficit fiscal, pero rápidamente. Esto tenía que ser un shock de los 6 días. A los 7 días, la Nación se retracta y dice: cuando la nueva política en realidad es la vieja. No se meten mucho con Manes, sino en el presidente del partido, que había pasado obviamente por la cárcel a visitarlo a Viola y había llevado a todos a verlo a Viola. Y decía que Viola era parte del rumbo que tenía que tener la Argentina. En el año 2012, era de la UCD, igual que todos los muchachos que después llegaron con Macri. Era parte de los jóvenes militantes que visitó al ex presidente de facto Roberto Viola cuando estaba preso por violaciones a los derechos humanos en el año 1986, y además participó de grandes estafas como director de Repsol YPF. El tipo, al margen de participar de esas megas estafas, llegaba en un Porsche a la empresa. Esto no es todo. Facundo Manes participó, y esto es sumamente complicado, cuando había que determinar que Natalia Cohen
Natalia Cohen era una escritora y pintora de 88 años. Natalia Cohen intentó de alguna manera, cuando fallece su esposo, de pasarle parte de su patrimonio a una fundación para la cultura. A una fundación para la cultura. ¿Qué determinaron sus hijas? Que no querían dar esa donación, que no querían darla a una fundación. Entonces se hicieron de una historia clínica trucha para que esta mujer fuera a un neuropsiquiátrico con un trastorno que supuestamente se llamaba el trastorno de Pick, ¿sí? Bueno, para que no donara esa guita, sus hijas se valieron de esos estudios truchos, y uno de esos estudios truchos tenía la firma de Facundo Manes. Esta mujer terminó en un neuropsiquiátrico y obviamente no pudo donar su patrimonio. Yo no voy a juzgar el por qué sus hijas hicieron esto, pero Facundo Manes dijo después, esta mujer pintora, cuando recibió un premio a sus 88 años, dijo ella: Facundo Manes me endilgó una enfermedad que se llama enfermedad de Pick, yo estaba sana, me hizo internar en un neuropsiquiátrico, y en sus declaraciones dijo que los estudios se hicieron en el FLENI, pero yo nunca fui al FLENI y no hay ninguna historia clínica en el FLENI. Solo usó papeles de esa institución, pero además le pidió a una doctora que se llama Griselda Russo que también me hiciera el diagnóstico. Ella lo hizo con unos términos muy científicos, sin haberme visto nunca. Yo no la conozco, dijo después. Este Facundo Manes hasta ahí. Después fue sobreseído en la causa porque después se determinó que, bueno, se pudo haber un principio de esta enfermedad de Pick, aunque nunca lo hubo. ¿Quién lo asesora según Carlos Pañi? Lo dice La Nación, ¿eh? ¿Quién lo asesora a este tipo? Gastón Douek. Hoy Gastón Douek lo asesora en las campañas de Facundo Manes. ¿Quién es? Es el señor de los trolls. Maneja miles y miles de cuentas falsas en la Argentina. Ojo, esto lo dice La Nación, ¿eh? Veterano de más de 20 campañas electorales en América Latina, sospechoso de ser el autor en las sombras de varias de las peores zancadillas registradas en las redes sociales. Le preguntan en un momento a este tipo: ¿usted tuvo un cortocircuito con el PRO? Escuchá lo que respondió. Antes de que Macri fuera presidente, nos pusimos a armar algo para trabajar para ellos. En abril de 2015 le avisé que tenían un problema con la base de datos, que estaban robando, que era buena en contenidos, pero tenía problemas. ¿Qué tendrían que haber hecho puertas adentro? Dice: che, muchachos, nos descubrieron. Se dieron cuenta de que tenemos la base de datos de las universidades y que estamos manejando datos con todos los amigos militantes y dirigentes. Lo que no se bancaron es que luego yo utilizara esa base de datos trucha, ilegal, en la campaña de Martín Lustó. ¿Escuchá lo que está diciendo el tipo? Le pregunta a La Nación: según reconstruí, manejó miles de cuentas falsas. No hubo una maquinaria grande de trolls, más grande que en la de México. Yo sí la utilicé en México y nosotros armamos esa maquinaria. Para que tengas una idea, en un solo día, Twitter nos bajó 50.000 cuentas. Teníamos 150.000 cuentas truchas. ¿Cómo las controlaba? Son cuentas automatizadas, dice el tipo, para dañar y poner a la defensiva a la oposición. Ofrece el servicio de fake a través de la WhatsApp, lo haría, y si pudiera contratar el servicio lo haría. Después hizo la campaña en contra de Lionel Messi en el Barcelona, fue contratado por 1 millón de euros y fue encontrado este señor de los trolls que hoy maneja la campaña, según el diario La Nación, de Facundo Manes. Esto es así, y esto lo podés encontrar en nuestra investigación en adnweb.com.